Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Muy bien, pues vamos a iniciar este mensaje y este mensaje se llama Dios me sanó. Y te voy a invitar por favor que abramos la Biblia en Génesis, en el libro de Génesis, y vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 37, versículo 1. Y vamos a entrar con una historia un poquito trágica, difícil, complicada, donde está llena de muchos odios, rencores, comparaciones, pero déjame decirte algo que no está muy lejano a la realidad de lo que muchos de nosotros vivimos o de donde Dios nos rescató. Y te voy a invitar que leamos juntos del 1 al 4. Dice: José es vendido por sus hermanos. Ya desde ahí sabemos, ¿verdad? Es una historia sumamente difícil de una familia muy complicada. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de tu padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Si quieres conocer un poquito más de la historia de José y de Jacob, te invito a que leas el libro de Génesis, está impresionante. Pero quiero comenzar haciéndote una pregunta. A ver, pregúntale al de al lado, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y contesta. Muy bien. Muy bien, ok. ¿Ya todos contestaron, preguntaron? Muy bien. ¿Qué es lo que contestas cuando te dicen cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y qué dices? Bien, gracias a Dios, súper bien. Pero quiero preguntarte algo, no lo contestes. Analízalo en tu corazón. No siempre estamos bien. Cuando te preguntan cómo estás, ¿siempre estás bien? ¿Siempre todo está perfecto en tu vida? ¿Tus finanzas, tu familia, tu salud? No, muchas veces nosotros nos encontramos mal. Y no tiene nada de malo que tú, cuando alguien te pregunta ¿cómo estás?, le digas bien, bien, gracias a Dios. No tiene nada de malo. Incluso nos decimos a nosotros mismos, aunque esté pasando por situaciones difíciles, creo en Dios, confío en Dios y con fe digo que estoy bien. Bien, gracias a Dios. Porque por supuesto no te van a preguntar, ¿verdad?, ¿cómo estás? Y va a decir, uy, no, pues es que fíjate que la semana pasada me chocaron y luego eso, las deudas en el banco. Pues no, ¿verdad? A lo mejor es complicado, eso ya lo dejas como para una situación más íntima, una persona más íntima, una situación que se preste. Pero está bien contestar, estoy bien, gracias a Dios, pero no siempre estamos bien. Muy probablemente muchas de las veces que nos preguntan ¿cómo estás?, estamos pasando por situaciones muy difíciles. La realidad es que no siempre estamos bien.
Hay etapas en nuestra vida en las que estamos muy mal. E incluso podemos estar viviendo con tristeza, con odio, rencor, un corazón duro debido a las circunstancias que nos ha tocado vivir. Y podemos estar viviendo de esa manera y aparentar que estamos bien y que todo está bien. Déjame decirte algo, se vale estar mal de vez en cuando. Se vale decir, me siento mal, estoy triste, estoy pasando por una situación, no he podido sanar esta área de mi vida. Se vale decir, porque necesitamos ser sanados por Dios. Necesitamos llevar a Dios nuestras heridas, necesitamos llevar a Dios nuestro corazón. Todos los que estamos aquí, y me atrevo a decir todos en general en el mundo, hemos pasado por una situación difícil. A ver, levántame la mano si tú dices, yo nunca he pasado por una situación difícil. Toda mi vida ha sido perfecta. Creo que estamos bien, ¿verdad? Todos hemos pasado por situaciones difíciles, ya sea en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestra economía. Y ¿sabes algo? Estas situaciones, estas experiencias nos han herido, nos han fracturado, nos han roto, nos han dejado con lastimado el corazón, con un corazón fracturado, con un corazón herido. Y sin darte cuenta, puedes vivir estando roto sin darnos cuenta. Podemos vivir con odio, con rencor, con resentimiento, como lo vivía la familia de José, sus hermanos. De pequeños pasamos por situaciones difíciles y muchas veces de esas situaciones, y no le hablo aquí a los jóvenes solamente, estoy hablando también a los adultos, a las personas ya de mayor edad, porque en algún momento todos fuimos pequeños y de pequeños pasamos por situaciones difíciles y muchas de esas situaciones no fueron ni siquiera por nuestra culpa. ¿Sabes? Pudimos haber pasado por rechazo, por abandono de nuestros padres, por preferencias, por algún abuso, ya sea físico, en el alma. Pudimos haber pasado por muchas situaciones difíciles y vivimos de esa manera, y porque eso nos rompió, nos lastimó, nos fracturó. Pero ya de grandes comenzamos a vivir una vida, muchas veces a causa de las heridas y los traumas que vivimos, comenzamos a vivir una vida de pecado. Y comenzamos a actuar de una manera porque no hemos sido sanados, no hemos sido restaurados, no hemos llevado esas heridas delante de Dios. Conforme fuimos creciendo, ya no fue solamente culpa de nuestros padres, ¿verdad? Ya no fue algo que vivimos porque mis papás tal vez me descuidaron, porque no me pusieron atención, porque tal vez vi algo que nunca debía haber visto, escuché algo que nunca debía haber escuchado, hicieron conmigo algo que nunca debieron de haber hecho. Pero conforme vamos creciendo, ya no solamente es culpa de mis padres o culpa de un familiar o de un hermano, sino también es por nuestras propias decisiones. Y comenzamos a comportarnos de cierta manera que nos lleva a fallarle a Dios. Y sabes, a pesar de los intentos que hacemos una y otra y otra y otra vez por dejar de fallarle a Dios, seguimos cometiendo los mismos errores. Tal vez un niño de pequeño encontró una película llena de contenido inmoral y lo vio porque esa película era de su papá. Pero él estaba ahí y vio, y en un momento dijo, ¿qué es esto? Y empezó a meter esas imágenes en su mente. Y ¿sabes algo?
va creciendo ese niño y ya no es causa solamente de lo que su papá trae, sino que ya es causa de las decisiones que yo tomo y sigo con ese pecado. Y muchas veces las heridas que traemos en el corazón nos llevan, hermano y hermana, a fallarle a Dios. A fallarle a Dios. Y por eso la importancia el día de hoy que tenemos cada uno de nosotros de llevar esos traumas, esas heridas, esos recuerdos, eso que vivimos en el pasado, e incluso pudiera ser hasta el día de ayer, hermano, hasta el día de hoy. La importancia de llevarla a Dios y pedirle que Él sane y restaure y que Él nos sane nuestro corazón, sane nuestra mente, restaure nuestra vida. Quiero platicarte brevemente la historia de la familia de José. Dice ahí la palabra de Dios que José amaba más, que Jacob, que era Israel, el padre de José, amaba más a José que a todos sus hermanos. Y sabes, muchas veces he leído este pasaje, pero apenas me cayó el 20 y rascándole un poquito a la historia, yéndote ahí a la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que Jacob era un joven, ¿sí? En su momento era hijo de Isaac y de Rebeca. Y él tenía un hermano y este hermano se llamaba Esaú. Y no sé si tú recuerdas la historia, pero te la platico. Jacob toma el lugar de Esaú y le miente, engaña a su padre para recibir la bendición, porque él no era el primogénito era Esaú. Entonces usurpa el lugar de su hermano y su padre lo bendice. Pero cuando su padre lo bendice y le da la bendición como si fuera el primogénito, llega Esaú y se da cuenta de lo que había hecho Jacob, y le dice: ¿cómo es posible que hayas hecho esto? Entonces Jacob tiene miedo en ese momento y huye. Y se va a un lugar y en ese lugar ve a una chica hermosa, muy bonita, y se enamora de ella. Entonces le dice a su papá: quiero casarme con su hija. Y le dice él: ok, está bien, trabaja para mí 7 años y te voy a dar a mi hija. Entonces me imagino ahí Jacob, cada vez que labraba la tierra volteaba a ver a Raquel y decía: vale la pena, ¿no? Vale la pena. Y sí, pues pasaron los 7 años, hermano, hermana, y en la noche de bodas le dan a la hermana que era la mayor y se llamaba Lea. Entonces Jacob, me imagino ahí, no lo dice la Biblia, pero me imagino que despierta y dice: ¿qué pasó aquí? Yo no trabajé por Lea, yo trabajé por Raquel, porque yo amo a Raquel. Entonces va con el padre y le dice: oye, ¿por qué? ¿Por qué me diste a Lea? Le dice: bueno, es que esa es la costumbre. Primero tiene que casarse la hija mayor y luego así. Y le dice: bueno, yo quiero a Raquel porque yo amo a Raquel. Y le dice: ok, está bien, te la voy a dar, pero trabaja 7 años más. Entonces imagínate trabajar 14 años por una mujer. Yo creo que fue sumamente difícil, pero por fin se casa con Raquel, ¿verdad? Y Raquel no podía tener hijos. Y entonces Raquel le da un hijo a Jacob y ese hijo era José. Por eso él amaba tanto a José. Pero antes de tener un hijo con Raquel, tuvo hijos con Lea. Y después tuvo hijos con otras 2 mujeres más. Entonces Jacob tuvo 4 mujeres, con las 4 tuvo hijos. Imagínate esa familia. Y no está muy lejano a lo que vivimos hoy en día, hermano. Tal vez a ti te tocó crecer con medios hermanos o
estás viviendo con medios hermanos. Tienes medios hermanos, hijos de tu padre, hijos de tu madre, y tú. No estamos muy lejos de una familia totalmente destruida, con preferencias, con divisiones, con odio, con rencores. Y la Biblia nos narra la historia de la familia de José, que dice que sus hermanos lo aborrecían. No sé si tú puedas lograr comprender la palabra aborrecer. Y no sé si tú has aborrecido a alguien, odiado de tal manera que quieres que esa persona se muera o incluso matar a esa persona. Yo me imagino que para llegar a odiar a una persona de esa manera es porque te ha lastimado bastante o ha lastimado a una persona que tú amas. ¿Y sabes algo? Dice la Biblia que Jacob tenía muchas preferencias con José y trataba a José de una manera y a sus hermanos de otra. Pero porque amaba a José, porque era hijo de la mujer por la cual él había trabajado 14 años. Él amaba a José y a lo mejor sin darse cuenta, él mostraba su amor a José más que a sus hermanos. Y yo no sé si te hace ruido esto a ti. Y podemos haber vivido en una familia así, crecido de una manera así, donde nuestros padres hacen diferencias o hicieron diferencias con nosotros. Y de cierto modo sentimos que amaron más a mi hermano, a mi hermana, que a mí. Pero déjame decirte algo, no era culpa de José, no era su culpa que su padre lo amara más, no era su culpa. Él no tenía la culpa de que su papá lo tratara de esa manera y a sus hermanos no los tratara, tal vez con amor. Dice la Biblia que José tenía una túnica de colores, o sea, se diferenciaba muchísimo de sus hermanos. Era muy evidente el amor que Jacob tenía hacia José. Pero tú y yo pudimos haber vivido, crecido en familias así, donde hubo preferencias, comparaciones, abusos, palabras hirientes, incluso carencias económicas. Algunos de nosotros nos tocó crecer en familias que no conocían de Cristo. Y tú ya llegaste, ¿verdad?, en una vida adulta aquí, y Dios comenzó a restaurar tu vida, pero nos tocó vivir cosas muy difíciles, con medios hermanos, con un padre alcohólico. Las heridas más profundas a menudo provienen de la familia, pero también hay heridas que vienen por compañeros, amigos, y tal vez hayas pasado por cosas que nunca debiste haber vivido. En una ocasión, una mujer que se dedica tiene una asociación, esta asociación se llama A21 y es una mujer que se dedica a rescatar a mujeres y niños y personas que están en la trata de mujeres, trata de niños. Y ella contaba su testimonio y decía: cuando yo nací, mi mamá fue a tenerme en una clínica y en esa clínica me dejó. Entonces en mi acta de nacimiento, en mi registro, dice número tal, sin padres. Soy el número 0, no recuerdo el número, ¿verdad? Pero dice: yo soy el número 08132. Yo no tenía nombre, no tenía identidad, no tenía padres. Después una familia me adopta y cada vez que teníamos una fiesta o una situación con la familia externa, venían y una persona de esa familia abusaba de mí.
y abusó de mí por 10 años. Y decía, ¿cómo podía yo tener una identidad, un valor? ¿Cómo podía yo sentirme amada, valorada? Hasta que llegué a Cristo y Dios restauró y sanó. Dice, y no sabes la cantidad de personas que hemos metido a la cárcel rescatando a esas mujeres, a esos niños. Las heridas más profundas, mi hermano, mi hermana, muchas veces vienen de nuestra propia familia. Tristemente de nuestros padres, de nuestros hermanos. Y vamos cargando con esas heridas, con esas grietas en el corazón. Pero si no llevamos esas heridas a Dios, se las entregamos y permitimos que las sane, podemos convertirnos en la persona que hiere a los demás, que odia, que vive con amargura, con tristeza, con ansiedad, con depresión. Y estos traumas no tratados nos llevan a repetir patrones dañinos. Y tal vez tú dijiste en algún momento, jamás seré como mi papá, jamás seré un alcohólico, jamás le voy a gritar a mis hijos, jamás los voy a abandonar, jamás. Y terminamos haciendo aquello que nos hicieron a nosotros, aquello que nos hirió. Terminamos nosotros lastimando a las personas y tristemente a las personas más cercanas a nosotros, que es a nuestro esposo, esposa, hijos. Un corazón fracturado no puede amar ni amarse a sí mismo. No puede tener ese amor incondicional, ese amor del cual nos enseña la palabra de Dios, un amor ágape, un amor que todo lo cree, todo lo soporta, todo es posible, un amor que perdura para siempre. Y si no permitimos que Dios sane las heridas que traemos, terminaremos lastimando a los demás. Muchos de nosotros hemos vivido lastimando a los demás debido a las heridas no sanadas. José no tenía la culpa de que sus hermanos lo odiaran. Él no tenía la culpa. José fue traicionado, vendido, odiado y tenía muchas razones para volverse amargado, vengativo, frío. Pero vamos a ver un poquito más adelante qué fue lo que hizo José. Discúlpame, no te di el primer punto, y el primer punto es: las heridas no tratadas te pueden convertir en lo que te lastimó. Podemos llegar a convertirnos en esas heridas que no hemos llevado a Dios y no han sido sanadas. El segundo punto de este mensaje es: Dios usa los procesos para sanar el corazón. Y lo vemos ahí en Génesis 39:2. En Génesis 39:2 dice la palabra de Dios: mas Jehová estaba con José. A pesar de todo lo que pasó José, porque después la palabra de Dios nos dice que sus hermanos, al intentar matarlo, lo vendieron y terminó siendo esclavo, terminó en la cárcel, terminó una vida alejada de su papá, que probablemente él lo amaba con todo su corazón, solo en un lugar extraño, sin su familia. Pero a pesar de todo lo que vivió José, Dios estuvo con él. Dice la palabra de Dios: mas Jehová estaba con José. Y muchas veces no entendemos por qué pasamos por circunstancias difíciles. Hasta el día de hoy podemos preguntarnos: ¿por qué pasé por esto? ¿Por qué tuve que vivir esto? ¿Por qué tuve que ver esto? ¿Por qué tuve que
darme cuenta de ciertas cosas. Lo que sí tenemos que saber y estar seguros es de que Dios está con nosotros. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios ha estado con nosotros. Y si le permitimos a Dios sanar nuestro corazón, sin importar lo difícil que haya sido lo que vivimos, Él puede restaurar. Aún lo más difícil, aún lo más complicado. Tú ves hablar a esta mujer de la cual te platicaba, Christine Caine, y la ves hablar con una seguridad, con una unción, con un denuedo, porque ella sabe lo que es ahora. Ha sido redimida, ha sido sanada, ha sido restaurada, ha sido perdonada, ha sido limpiada por la sangre de Cristo. Algunas de nuestras heridas dejaron cicatrices. Cuando te cortas, cuando te haces algún daño, ¿verdad? Por un accidente, esas heridas dejan cicatrices. Pero pasa el tiempo y tal vez nada más ves la cicatriz, pero ya no duele. Porque ya, ¿verdad? Ya se sanó, ya se restauró. Y puede ser así en nuestra vida. Puede ser que recordemos incluso sucesos de nuestra vida pasada, pero si los llevamos a Dios ya no van a doler. Puede haber traumas, recuerdos que tenemos en nuestra mente, pero si permitimos que Dios los sane, ya no van a doler. Y yo oro, te lo digo por carne propia, o sea, por mi testimonio. Yo oro que Dios borre de mi mente aún aquello que causó un trauma en mí. Que lo borre, que lo desaparezca, que jamás me vuelva yo a acordar de eso. Y sé que Dios lo puede hacer. Sé que Dios tiene el poder para hacerlo. José pasó por situaciones muy difíciles, pero en medio de todo eso, Dios siempre estuvo con él, obrando en su corazón y sanando sus heridas. Cuando José se reencuentra con sus hermanos, porque después de muchos años sus hermanos van con José sin saber que era José, van porque van en busca de comida. Hubo años que no hubo cosecha, que no había nada de comer. Y buscan a José. Cuando José se reencuentra con sus hermanos, le tomó varios días perdonar. Pero durante ese tiempo, Dios estaba obrando en su corazón y sanando sus heridas. Cuando José se reencontró con sus hermanos, no fue a la primera, te perdono, ya no pasa nada. No, léelo ahí, te invito a que lo leas en Génesis. Cómo fue un proceso de sanidad en su corazón. Pero una vez escuché a un varón que decía, si una persona te hace un daño y sabes que esa persona o ese daño lo vas a perdonar en un tiempo, no sé, por ejemplo, tú dices no, pues dame un mes, ¿no? Para perdonarte, o dame una semana, o dame un año. ¿Por qué no reduces ese tiempo y lo perdonas hoy mismo? Si sabes que lo vas a perdonar. ¿Para qué alargar el proceso? ¿Para qué luchar con eso? Mejor perdónalo. Toma la decisión en ese momento. Muchos de nosotros hemos pasado por situaciones muy difíciles. Hemos experimentado cosas que rompieron nuestro corazón. Hay heridas, hay traumas. Y déjame decirte algo, muchas veces incluso no queremos recordar y queremos olvidarlo, pero sigue doliendo. Pero si tú lo recuerdas,
que no sea en vano, que ese recuerdo que hay en ti te pueda llevar a buscar a Dios y entregárselo y permitirle a Dios que Él nos sane. Si me ayuda mi hermana del teclado, por favor. El último punto de este mensaje se llama: un corazón sano puede ayudar a sanar a otro. Y lo vemos en Génesis 50:20. La palabra de Dios dice: ustedes pensaron hacerme mal. Esto le está diciendo José a sus hermanos. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Es uno de los versículos más impresionantes. Y a través de este versículo podemos comprender, podemos aprender dos cosas importantes. La primera de ellas es que José perdonó a sus hermanos, y al perdonar a sus hermanos pudo llevar las heridas, eso que le lastimaba, eso que le hería, a Dios y permitirle que Él las sanara. Entendió que Dios tenía un plan para su vida y que no solamente lo iba a usar para bendecir a su familia, sino que también lo iba a usar para bendecir a naciones enteras, familias enteras. Lo que hizo José probablemente no lo entendía, pero después logró entenderlo y entendió que Dios tenía un plan y un propósito por el cual había pasado por todo eso. Decidió confiar en Dios, sabiendo que era amado y que Dios lo usaría para cosas grandes. Eso es lo primero que nosotros podemos aprender de este versículo. Lo segundo es que José perdonó a sus hermanos. Y ¿sabes algo? En el momento en que José perdona a sus hermanos, quita de ellos la culpa que traían. Porque este versículo que yo les leí, Génesis 50:20, es cuando el padre de José muere. Entonces se quedan los hermanos y dicen: se me hace que José ahora sí se va a vengar por todo lo que le hicimos. Y entonces van con José y le dicen: no, José, acuérdate. Y ahí como que tratan de suavizar la situación, pero José les dice: tranquilos, no se preocupen. Esto que ustedes planearon para mal, Dios lo usó para bien. Esto que yo viví, Dios lo puede usar para bien. Y yo soy testigo de eso, mi hermano. Yo te puedo decir, Dios ha sanado mis heridas, Dios ha restaurado mi corazón, Dios ha quitado traumas de mi infancia que viví, pasé por descuido de mis papás, por algo que nunca debía haber vivido y probablemente no fueron mi culpa, pero Dios usó para bien. Entonces José, al perdonar a sus hermanos, le quita la culpa, la carga que ellos traían. Y tal vez nosotros nos sintamos culpables como los hermanos de José, pero quiero decirte algo: hoy puedes recibir el perdón de Dios. Ya no tienes que cargar con la culpa. Probablemente hemos repetido patrones, hemos repetido las historias en mi familia, los hijos y los hijos de mis hijos y mis nietos. Pero hoy es el día en que podemos sanar, ser restaurados y dejar de lastimar y herir a los demás, a los que amamos. Tú puedes recibir el perdón de Dios. Tú has sido perdonado, has sido restaurado.
has sido comprado por la sangre de Cristo. Y probablemente nos sintamos culpables por lo que hemos hecho. Apenas tuvimos un campamento de jóvenes y muchos de esos jóvenes traían heridas muy profundas en su corazón, hechas por sus padres. Y como papás, te lo digo por experiencia, nos podemos llegar a sentir culpables por lo que hemos hecho. Pero muchas de esas cosas que hacemos es porque tú y yo las vivimos. Probablemente nunca tuvimos un papá que nos amara, que nos abrazara, que nos dijera lo especial que eres, lo valioso que eres, y nos convertimos en ese padre. Tal vez probablemente nunca tuvimos una mamá que nos dijera: eres valiosa, eres amada, o eres valioso, eres un campeón, y terminamos siendo lo mismo. Pero Dios nos hace libres de la culpa. Dios te hace libre de la culpa. Deja que Dios restaure y sane tu corazón. Hoy podemos ser como José. Y probablemente hemos pasado por situaciones que nos han lastimado. Hemos vivido por situaciones sumamente difíciles. Pero hoy podemos elegir perdonar y llevar nuestras heridas a Dios. Este mensaje, hermano, más de hablar del perdón, vamos a llevar delante de Dios cómo está nuestro corazón. Es de la sanidad que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Es sanar esas heridas del pasado, una traición, un abuso. Tal vez vienes de un divorcio, tal vez vienes de un abandono. Podemos dejar de vivir en el pasado. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 3:15. Eclesiastés 3:15 dice: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Hermano, tenemos que dejar de vivir en el pasado. La semana pasada nos predicaba nuestro pastor que tú fuiste comprado por la sangre de Cristo y eres un campeón, un hijo de Dios. Pero ¿cómo me puedo creer eso si nadie me lo dijo? Si seguimos viviendo en el pasado con las heridas y los traumas, tenemos que decirle: Señor, sana. Sana, Dios, estas diferencias que hicieron mis padres conmigo y mis hermanos. Sana, por favor, el que yo no haya crecido con un papá y tal vez nunca aprendí lo que era ser un papá, pero tú eres un padre. Enséñame a ser un papá para mis hijos. Enséñame a ser esa mamá que ama, que abraza. Enséñame a ser ese hijo que honra a sus padres, que los obedece. Hasta el día de hoy, tal vez hayamos vivido muchas cosas, pero Dios puede restaurarlo. Dios puede sanarlo. Y lo más impresionante de esto, hermano, es que tú puedes ser un instrumento de Dios para sanar a alguien más. Tú y yo no tenemos el poder para sanar a la persona, pero sí puedes ser el instrumento. Y Dios te puede usar a ti. Y sabes algo, va a ser impresionante cuando alguien llegue contigo y te cuente algo y tú le digas: yo te entiendo porque yo viví lo mismo, pero déjame decirte algo, Dios te ama. Eres valioso, eres amado.
Eso es lo más impresionante, cómo Dios puede convertir nuestras heridas en testimonios, en instrumentos para que otras personas puedan ser sanadas, restauradas por Dios. Y no repitamos la misma historia. Tú serás un instrumento de bendición para los demás. Créelo, hermano. Tú serás un instrumento de bendición. Y podremos decir como José: esto que viví, que tal vez fue para mal, Dios lo usó para bien. Dios lo usó para bien. Dios ha transformado esas heridas en un propósito. Dios tiene un propósito. Y no fueron porque Dios lo permitiera, porque Dios así lo quiso, porque no, probablemente, o más bien déjame decirte que Dios no planeaba esto para la humanidad. No era el plan de Dios. Sin embargo, por el pecado del hombre, de la mujer, hemos echado a perder lo que Dios creó, pero hay oportunidad de ir delante de Dios y decirle: Señor, yo decido hoy entregarte esto que hay en mi corazón. Yo quiero sanar. Sáname, Señor. Sáname, Dios. Sáname, por favor. Restaura en mí esa herida que causó mi papá, mi mamá, mis hermanos. Sáname, Dios. Sáname. No quiero repetir la misma historia en mi casa. No quiero cargar con tal vez odio, con rencor, con la amargura que hay. Porque probablemente primero fue una herida y causó tristeza, pero eso a paso de los años se ha hecho odio a tal grado, imagínate, como la familia de José, querer matar a esa persona. Pero si permitimos que Dios nos sane, seremos un testimonio vivo del amor de Dios, del poder de Dios. Y quiero preguntarle a los jóvenes: ¿cuántos jóvenes que fueron al campamento estaban rotos y han sido restaurados por Dios? Ahí levanta tu mano. Gloria a Dios. Nosotros tenemos la oportunidad de ser sanados y restaurados, mi hermano. No tenemos por qué vivir con esos traumas, esas heridas. Si Cristo ya lo pagó, toma ese derecho, toma ese lugar, toma ese nombre que Dios te dice el día de hoy. Y levántate como esta mujer, levántate y ahora de aquello que el diablo usó para mal, ella ahora lo está usando para rescatar a mujeres, niños. Que lo que vivimos y pasamos, esos traumas, esas heridas, Dios las pueda convertir en bendición para otros. Y poder decirle a Dios: Señor, sáname. Te invito ahí que nos pongamos de pie y cerrando tus ojos puedas decirle a Dios: Señor, sáname, Dios. Yo llevo a ti, Dios. Yo llevo a ti esta herida, Dios. Este recuerdo del pasado, Dios. Este trauma, Dios. Esto que me persigue constantemente, Dios. Y me ha hecho un hombre duro, una mujer dura. Incluso yo recuerdo que de niño era muy alegre, muy feliz. Pero me he vuelto
Mi carácter ha cambiado, me he vuelto amargado. Pero Señor Jesús, yo llevo delante de ti, Señor, esa herida, Padre. Yo la llevo delante de ti, Padre. Y te pido que me sanes, Dios. Sáname, Señor. Porque solo tú puedes transformar las vidas, Dios. Incluso, Dios, puede ser que nadie sepa, nadie conozca mi pasado. Sin embargo, tú sí, Dios. Pero no quiero seguir luchando con aquello que ya pasó, Dios. Con aquello que viví, con aquello que me dañó, con aquello que fracturó mi vida, mi corazón, con aquello incluso que entró a mi mente y me ha llevado incluso a fallarte, Dios. Por favor, hazme libre. Hazme libre, Señor. Hazme libre de esos recuerdos, Señor. Hazme libre de eso que viví, Dios. Incluso que me ha llevado a culparme a mí mismo. Me ha llevado a condenarme. Señor, si todavía hay algo, Dios, que esté en mi corazón, Dios, sánalo, Dios. Sánalo, Dios. Sánalo, Señor. Sáname, Señor. Sáname, Dios. Sáname, Señor. Pon tu mano sobre mí, Señor. Pon tu mano, Señor, de amor. Pon tus brazos, Señor, sobre mí, Dios. Abrázame, Señor. Restáurame, Señor. Límpiame, Dios. Señor, que yo pueda llevar ante ti, Señor, ese recuerdo, Dios. Ese momento, esas palabras. Yo las llevo delante de ti, Señor. Padre, aún desde pequeño, Dios. Yo recuerdo, Señor, cosas de mi pasado, Dios, que me atormentan, que me hacen ser la mujer, el hombre que soy hoy, Señor. Pero te pido, Dios, que tú me restaures, Dios. Sáname, Dios. Sáname, Señor. Tú eres quien inicia la sanidad en mí, Dios. Ese proceso de sanidad, de restauración, en el nombre de Jesús, Señor. Y llevo a ti, Señor, todo eso, Padre. Yo lo llevo a ti, Señor. Y yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, que quedó clavado en una cruz del Calvario, donde tú diste tu vida, Señor. Yo declaro, Señor, en el nombre de Jesús, y creo que todo eso, Señor, ya quedó atrás. Que tú moriste por todo eso, Padre. Tú diste tu vida en la cruz, Señor Jesús, por todo eso que viví, Señor. Por todo eso que pasé. Por todo eso que lastimó mi corazón, que lo hirió, que lo rompió, Señor. Ha quedado ahí, Señor, clavado en esa cruz, crucificado contigo, Señor. Y hoy, Padre, declaro que soy una nueva persona. Señor, tú me has sanado. Yo creo en ti, Señor. Yo creo, Dios, que tú me sanas, Dios, que tú restauras, que tú puedes cambiar todo eso que viví, Señor. Y vas a transformar en mí, me vas a hacer una mujer, un varón nuevo. E incluso yo misma me voy a sorprender de lo que tú estás haciendo, Señor. Porque he sido libre. Toda culpa, toda condenación
incluso hacia nosotros mismos, por el pecado, por aquellos, Señor, que te hemos fallado, Señor. También es perdonado por tu amor, tu misericordia, porque tú nos has amado con infinito amor. Dice tu palabra que nos amaste con infinito amor, que extendiste tu misericordia sobre nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Yo creo, Dios, que tú me has sanado, Señor. Yo soy libre, Señor. Yo soy libre, Dios, de esos traumas, de esas heridas, de eso que todavía me venía culpando, condenando, hiriendo, Padre. Y así, Señor, como tú me enseñaste hoy, yo también puedo perdonar, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Tú me has sanado, Dios. Tú me has restaurado. Has unido en mí, Señor, aquello que estaba roto, Dios. Para amarte a ti, para entender tu amor, Señor. Y para ser de bendición a otros, Padre. Yo lo creo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tú lo crees, hermano, dile ahí: Señor, yo lo creo. Yo lo creo, Señor, que tú estás obrando en mí. Tú estás sanando en mí, Señor, todo aquello, Señor. Y como tu palabra dice, Señor, como tu palabra dice ahí en Eclesiastés, Señor, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Yo lo creo, Señor Jesús. Yo creo que tú estás sanando y restaurando, Señor. Y aquello aún difícil que viví, Señor, tú lo vas a usar para bendecir y con un propósito grande, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.